Y en esta tarde quiero compartir su palabra y vamos a buscar en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Nosotros vamos a leer algunos pasajes, después vamos a compartir. Y dice así su palabra. ¿Lo encontraron todo? Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y el reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vamos a orar así. Buen Dios y Padre querido, te doy las gracias en esta tarde, porque tú me brindas en esta hora esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Y yo sé que tú estarás hablando primeramente a mi vida, porque siempre necesitamos. Y yo necesito que tú hables, Cordero de Dios, a mi vida primeramente, y que tu pueblo también pueda recibir lo que tú quieres hablar en esta tarde. Que no sea yo humanamente, carnalmente hablando, Señor, sino que tu Espíritu Santo me dirija y hable conforme tú desees. Gracias por todo te damos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bien decía en los primeros versículos que cuando dice Jesús salió del templo y se acercaron, dice, los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y se dice que, aunque quizás nadie sabe con exactitud cómo estaba hecho el templo, pero por lo que los discípulos les llamaba la atención, dice que supuestamente tiene que haber sido un hermoso templo. Y se dice que también en ese entonces reinaba allí el rey Herodes, y que él también compartió, o sea que él también nos ayudó. Pero no bastaba solamente con embellecer así el templo. Para Jesús no bastaba solamente que los discípulos se fijaran en el templo.
Y dice que los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: qué hermoso el templo, ¿no? Y sin embargo, Jesús dice que le respondió en el versículo 2. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bendito sea el Señor. Amén. Más allá de que, bueno, como sus discípulos decían que lo veían hermoso, el Señor no quería que sus discípulos, que la gente se vanagloriara o se enorgulleciera con lo que estaban viendo. Y el Señor dice que Él declara que iba a ser destruido. Él le contesta a los discípulos: no quedará piedra sobre piedra. Y se cumplió. Dice que después que Él habló, calculan que alrededor de 40 años después que Él habló, dijo que todo fue derribado. Cuando los romanos dice que saquearon Jerusalén, dice que todo fue destruido. Y así quedó el templo, destruido. Y esto me enseña que el templo, ¿por qué fue destruido el templo? Porque la gente, los hombres, estaban mirando la figura y no miraban, no ponían su vista en el que les hablaba, en el que les decía la verdad. Y sin embargo tuvo que cumplirse. El versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando dice que Jesús se va y se sienta así en el monte, los discípulos acercándose, tenía esa inquietud, ¿no es cierto? Tenía esa inquietud porque el Señor les había dicho ya que Él se iría, pero volvería. Y los discípulos querían saber, quizás estaban preguntando por ahí alguna fecha o algún tiempo, y que el Señor les revelara en qué tiempo iba a venir. Y sin embargo, la respuesta de Jesús dice que enfatizó los acontecimientos que sucederían antes del fin de los tiempos. Señaló que debían preocuparse menos, dándole a entender: no se preocupen tanto por el tiempo, cuánto tardaré en volver. Más bien deben preocuparse por prepararse para ese momento. El versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Seguía hablando el Señor allí con sus discípulos. Mirad que nadie os engañe.
Y los discípulos seguían preguntándole, ¿cuál sería la señal? ¿Cuál sería la señal que él daría cuando fuera la venida del Señor? ¿Y cuál sería el fin? ¿En qué terminaría el fin de los tiempos? Y Jesús, yo creo que mirándoles, les responde, mirad que nadie os engañe. De una manera diciéndole, prepárense, busquen de Dios, para que nadie os engañe en aquel momento. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy en día, y escuchaba, ¿no? El pastor Diego hablaba un poco de esto. ¿Cuántos profetas dicen ser profetas y hablar, dar señales, queriendo muchas veces, muchos de ellos, por ahí uno los ve, los escucha y no hace más que uno, yo por ahí cuando escucho cada uno y muevo la cabeza, porque creen tener esa autoridad espiritual y hablan algo que Dios realmente no les da para que hablen. Y la única manera para no ser engañados es aferrándonos a Cristo y a sus enseñanzas. Amén. No tenemos que perder el tiempo en otras cosas, en otras fábulas, en otras enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios, sino que uno debe buscar cada día lo que Cristo ha establecido a través de su palabra para nuestras vidas. Amén. El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuánto hemos visto? ¿Cuánta persecución ya está empezando? Quizás nosotros, yo creo que estamos todavía, no sé si ser privilegiados, la palabra no sé si es esa exacta, pero nosotros todavía tenemos la libertad de poder reunirnos, de poder compartir, de poder salir a predicar a la casa. Hoy venía del centro después del trabajo, pasaba por el centro y así en el Parque Central veía 3 varones nada más, 3 varones, o sea, grandes de edad, con un parlantito, un micrófono, y así en el medio del centro, donde había multitudes, esa parte donde se hace el trueque, que se junta mucha gente, allí un varón de Dios predicando la palabra. Gloria a Dios. Y ese privilegio, digo privilegio porque Dios todavía nos da ese privilegio a nosotros de poder tener esa libertad de predicar. Cosa que en otros lugares no se puede.
el Medio Oriente. El pastor Diego el otro día contaba en una parte que no los dejaban predicar, no los dejaban juntarse, Corea del Norte. Y dice que había un varón que buscaba la estrategia de poder predicar. ¿Y qué hacía? Los buscaban en un auto, los buscaba por su casa, los juntaba dentro del auto, 3 o 4 los que entraban, y ahí les predicaba. Y nosotros tenemos toda la libertad. Todavía no estamos sufriendo. Si bien muchas veces hay muchos por ahí que nos vituperan, que hablan mal, que nos insultan, que denuncian. Hace poquito les llegó una denuncia al pastor por ir a predicar hacia la banda. Y esto es parte del cumplimiento de la palabra. Hoy tenemos la libertad de poder hacerlo. No sé el día de mañana, o en un mes más, o el próximo año, no sé si vamos a tener la misma libertad. Pero en cuanto tengamos el momento, debemos hacerlo. Y cuando vemos estos acontecimientos que están pasando así en diferentes lugares, que son perseguidos por causa de predicar la palabra. Y ciertamente cuando uno escucha, la verdad que se duele que pasen estas cosas. Y cuanto más, digo, yo hoy meditaba, ¿no? Cuando leía este pasaje, cuando preparaba el mensaje, cuanto más el Señor se debe doler cuando a uno de sus hijos lo maltratan. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y quiero que vayamos ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Gloria a Jesús, Dios nos bendiga. Dios nos ayude para que nosotros podamos también recapacitar y pedirle al Señor qué podemos hacer en esa circunstancia. Yo creo que el Señor hoy en día lo que pide de uno de nosotros es de orar por aquellos que están pasando por esa situación, orar como parte también del cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ciertamente sabemos que los falsos profetas existían aún en la antigüedad, ya existían. Si podemos ver así en el libro de Jeremías 23, versículo 16. Jeremías 23, 16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas,
hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Hay un poquito más adelante en el libro de Ezequiel, capítulo 13. Dice en los primeros versículos: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Qué bárbaro, ¿no? Y el último versículo que está ahí también se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 5. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos falsos profetas, no? Y así hay varios. Yo busqué estos 3 nada más, pero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, hay varios falsos profetas. Y esos falsos profetas dicen que afirmaban haber recibido un mensaje. Afirmaban ellos haber recibido un mensaje de Dios, pero predicaban un mensaje de salud, de prosperidad. Y en los tiempos de Jesús también hubieron falsos profetas. Y hoy en día también hay falsos profetas. Lamentablemente. Y hoy, no sé si arriesgarme, pero decir, sobreabundan los falsos profetas. Y esto es triste y es lamentable. El otro día escuchábamos con mi esposa el evangelista Gary Lee, y predica. Y cuando habla de la palabra, y hablaba en contra y nombraba, él se arriesgó a nombrar evangelistas, pastores renombrados, músicos, hasta músicos. Que practican esa mala profecía. Y son los que hoy en día andan engañando a la gente. Por eso el Señor les decía a sus discípulos: mirad que nadie nos engañe. Gloria a Jesús. Y hay grandes líderes, lamentablemente hay grandes líderes populares que predican, y usted los escucha por ahí, predican tan lindo y te llenan de dulzura, de ternura y de prosperidad, pero no predican la palabra como está escrita, sino que hablan conforme a lo que el corazón, a lo que su boca les sale, ellos hablan. Y aún muchos por ahí predican de que el pecado no existe, como que dándole la libertad de que pueda pecar todo lo que usted quiera, porque el pecado no existe. Y en muchas partes se ha escuchado que no quieren, por ahí como quien dice, estropear a la gente o golpearlos. Entonces le hablan suavemente. No, yo no quiero que mi hermano se vaya.
No quiero que el pastor Daniel se vaya, no se vaya a enojar. Le voy a hablar suavecito. Porque capaz que él se enoja y bueno, se va a ir y lo vamos a perder. Pero yo necesito, escuche bien, yo necesito, pero no porque yo lo necesito, sino porque el Señor me lo ordena. Yo tengo que hablar la palabra como está escrita. Amén. Le guste a quien le guste. Cuando está basado en lo que el Señor ha escrito a través de sus escritores, esa palabra hay que creerla. Gloria a Jesús. Y acá muchas veces hemos visto y han pasado varios, pero bueno, gracias a Dios ya pasaron. Y dice el versículo 12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Con la enseñanza falsa y una gran decadencia moral, viene un mal a través de eso. Es un mal destructivo. ¿Sabe usted cuál es ese mal destructivo? Es la pérdida del verdadero amor. Ese verdadero amor por Dios, ese verdadero amor por Dios y por los demás. Muchas veces esto sucede, lamentablemente, cuando, debido al pecado, pensamos constantemente y egoístamente, pensamos solamente en nosotros, en querer tener yo, querer ser yo. Y eso es imposible, que uno nos deje amar a los demás. Y amar principalmente a Dios. Porque si yo pienso y soy egocéntrico, que todo lo puedo hacer yo, que todo lo hago yo, que yo soy yo, eso también a Dios le duele. Porque no le está dando la posibilidad de que Dios realmente pueda interceder en su vida. No es posible amar a otros si solamente nos preocupamos por nosotros mismos. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús dijo que antes de su regreso, el Evangelio debía ser predicado. Y debía ser predicado, dice, por todo el mundo. Se los decía a sus discípulos. Bueno, era para sus discípulos. Pero la palabra está bien viva y eficaz. Y hoy en día también lo está diciendo a nosotros. Y será predicado el Evangelio del Reino por todo el mundo. Dios nos ayude, amén. Para que esta misión que tanto como se la dio el Señor a sus discípulos, hoy las da a nosotros, para que nosotros podamos cumplir. Y Jesús dice que habló
en tiempos finales y del juicio final, para mostrar a sus seguidores la urgencia de anunciar las buenas nuevas. ¿Qué es lo que debemos hacer cada día nosotros? Anunciar el Evangelio de Cristo. Amén. 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 Versículo 14 dice: será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Gloria a Jesús. Amén. Acá vemos que este profeta Daniel había anunciado, o sea, había profetizado. ¿Y de qué se trataba esa abominación desoladora? Y que también, sin embargo, Jesús también lo dijo. Y esto es solo un objeto o acontecimiento de lo que iba a pasar. Y se podría considerar como cualquier intento deliberado por ahí de, como quien dice, de mofar o de negar la realidad de la presencia de Dios. Cosas que hoy en día vemos a través de aquellos falsos profetas. Amén. Y la profecía de Daniel se hizo realidad. Y las palabras de Jesús resonaron, dice, como cuando Tito, después de destruir Jerusalén, colocó un ídolo donde había estado así el templo, y al final de los tiempos, el anticristo también levantará una imagen de sí mismo, y ordenará a todos que la adoren. Dios nos ayude, Dios nos libre. Amén. Dios nos dé la fuerza para poder cada día escudriñar, aprender lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y mire, para poder, ahí busquen 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Todas estas cosas son abominación a Dios. Y Dios nos libre de todas esas abominaciones. Amén. Amén. Ahí en Mateo 24 seguimos, dice el versículo 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando Jesús hablaba sobre los tiempos finales,
al igual que los profetas, tanto del Antiguo Testamento, hablaba de acontecimientos que sucederían en el futuro próximo. Muchas de estas persecuciones, como decía, que hemos visto, estamos viendo y algunas han acontecido y otras están por cumplirse. Pero más allá de todas las cosas, dice que en todo tiempo Dios tiene control y no se olvidará de sus hijos. Amén. Dios nunca se olvida de su pueblo. Amén, Señor. Esto es todo lo que necesitamos saber acerca del futuro para motivarnos a vivir con rectitud, como la palabra de Dios nos enseña. Amén. Amén. Quiero tomar los últimos versículos 23 y 24. Dice: entonces, si alguno dijere, mirad que aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La advertencia que el Señor les hacía así a los discípulos, y que hoy en día también nos hace a nosotros, acerca de esos falsos profetas, esos falsos maestros, que muchas veces dicen enseñar, quieren enseñar y lamentablemente hablan cosas que su corazón nomás siente. Y cuando nosotros examinamos cuidadosamente muchos de los pasajes que suenan por ahí, como decía, muy dulces, que no concuerdan, esa es la palabra, no concuerdan lamentablemente con el mensaje de Dios que tiene a través de la Biblia, a través de la palabra. Solo un fundamento sólido de la palabra de Dios puede recapacitarnos para recibir los errores y las distorsiones de las falsas enseñanzas. Hoy en día, hace poquito hablábamos, el pastor, cuando nos preguntaba quién podemos invitar para que venga a predicar para el aniversario. Y lamentablemente no es que uno no quiera dar opiniones, sino que ya conocemos y sabemos, y yo creo que comemos bien. Amén. Y no necesitamos que otro venga a traer lo que cada día comemos. El mismo pan que puede traer cualquier otro, el mismo pan lo recibimos acá. Amén. Tanto como, y el pastor el otro día nos decía, no es por que nosotros nos enganchemos ni nada, pero de acá, de cualquiera de nosotros, Dios puede usar. Y lo puede usar mientras sea dirigido a través de la palabra, Amén. con gran poder y virtud. Amén. Amén. Dios nos ayude para que podamos cada día esforzarnos. Y todo lo que el Señor, a través de este pasaje, hablaba hacia los discípulos,
Hoy en día gran parte se ha cumplido, parte que se está cumpliendo y parte que se cumplirá pronto. Y uno muchas veces, yo por lo menos estos días he sentido esa gran inquietud de lo que, no de lo que puede pasar económicamente con un presidente nuevo, con lo que sea, ¿no? Sino que mi preocupación es cada día de poder esforzarme y esperar, porque si ya todo está cumplido, su palabra toda está cumplida, solo resta que el Rey de Reyes venga pronto. Amén. Y que su iglesia podamos estar preparados para ese gran momento. Yo espero ese día. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Esta ha sido su palabra.